¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a seguir con el tema del transistor BJT como interruptor, pero esta vez con cargas inductivas. Recuerda que en la descripción del video podrás descargar el material de referencia con el que voy a trabajar. Antes de comenzar, tengo que hacer una aclaración muy importante. Trabajar con cargas inductivas es exactamente igual que trabajar con cargas no inductivas. Es lo mismo. Tienes que tomar en cuenta los mismos parámetros, tienes que realizar los mismos cálculos, vas a hacer las mismas mediciones, etc. La única gran diferencia es que en esta ocasión le vas a agregar un elemento extra al circuito. Por eso en este video solo me voy a enfocar en explicar cuál es ese elemento adicional, su funcionamiento dentro del circuito y por qué se recomienda colocarlo cuando la carga es inductiva. Entonces, para que entiendas todo esto, te recomiendo que veas los dos videos anteriores en los que te explico la teoría general y el funcionamiento práctico del circuito. Te los dejo aquí arriba a tu derecha. Muy bien, vamos a comenzar. Este diagrama eléctrico es casi el mismo que usamos en los dos videos anteriores. Tenemos un dispositivo de control, la resistencia de base, el transistor y una carga. Pero en este caso la carga es inductiva, pudiendo ser una bobina común y corriente, la bobina de un relevador normal, no de estado sólido, un solenoide, un motor o cualquier otra cosa similar. Pero además tenemos el elemento adicional que no existía en el circuito de los videos anteriores. Se trata de un diodo de protección conectado en antiparalelo. Lo de antiparalelo se refiere a que está conectado en paralelo a otro componente, pero con polaridad opuesta a la que debería de tener. Es decir, en este circuito la corriente circula desde VCC hasta GND, o lo que es lo mismo, de arriba hacia abajo, pero el diodo está conectado de tal forma que solo va a trabajar cuando la corriente circule de abajo hacia arriba. Te puedes dar cuenta de esto al observar que el cátodo del diodo, es decir, su terminal negativa, está conectada a VCC, el cual es un voltaje positivo. Observa bien, este es un diodo normal, no es un diodo Zener ni de ningún tipo especial. Ok, pero ¿para qué sirve el diodo? Mira, cuando estamos en saturación, el funcionamiento del circuito es el mismo que el que analizamos en los videos pasados. La corriente de colector circula desde VCC hasta GND, activando la carga, y el voltaje entre colector y emisor es casi 0 volts. En este caso, la corriente de colector no puede circular a través del diodo porque éste se encuentra polarizado de manera inversa, por lo que básicamente es como un circuito abierto. Entonces, la única diferencia con respecto al circuito que vimos anteriormente es que la corriente de colector que circula a través de la carga, que es inductiva, genera un campo magnético alrededor de ella. Ese campo lo representamos con estas líneas que salen de adentro de la bobina hacia afuera. Ese campo magnético está ahí, pero no afecta al resto del circuito de ninguna manera. Lo interesante sucede a continuación. Cuando pasamos de saturación a corte, el flujo de la corriente se interrumpe. Entonces, al no haber corriente, este campo magnético no puede mantenerse, por lo que colapsa hacia el centro de la bobina. Al hacer esto, se induce un voltaje entre las terminales de la bobina. Ese voltaje inducido tiene una polaridad opuesta al que tenía cuando circulaba la corriente a través de la bobina. Es decir, ahora tenemos un valor positivo aquí y un valor negativo acá. Cuando estábamos en saturación, el positivo estaba aquí y el negativo estaba acá, coincidiendo con la polaridad del circuito. Entonces, en corte, el valor del voltaje en esta terminal coincide con el valor de VCC. Ese valor se va a mantener estático, por lo que no va a cambiar. Sin embargo, el valor del voltaje en esta otra terminal va a aumentar conforme colapse el campo magnético. Imagina que el diodo no está. En el momento exacto
en el que cambiamos de saturación a corte, el voltaje entre colector y emisor es exactamente igual a VCC, porque el voltaje inducido es igual a 0. Pero inmediatamente después, el campo magnético comienza a colapsar, se va hacia el centro de la bobina, por lo que el voltaje inducido comienza a crecer en valor. Y dependiendo del tipo de bobina y de la cantidad de corriente con la que estemos trabajando, ese valor puede alcanzar los cientos o incluso los miles de volts. Ese aumento de valor desde 0 hasta el máximo se da en milisegundos. Un incremento de voltaje tan brusco puede provocar un arco eléctrico entre las terminales de colector y emisor o entre las terminales de colector y base, provocando que el transistor se dañe en el proceso. Ok, ahora si colocamos el diodo como se ve en el diagrama, va a suceder lo siguiente. El voltaje inducido se va a incrementar rápidamente, como en el ejemplo anterior, pero en el instante en el que su valor sea igual al voltaje de polarización del diodo, este último comenzará a conducir corriente. Esto provocará que el voltaje inducido ya no aumente de valor, ya que ahora la energía contenida en forma de campo magnético se convertirá en corriente, la cual se disipará a través del diodo, evitando que se formen los arcos eléctricos. Y una vez que se disipe toda la energía que estaba en forma de campo magnético, el voltaje inducido desaparece, por lo que el voltaje entre colector y emisor vuelve a tener el valor de VCC. Recuerda que todo el proceso de disipación de energía se lleva a cabo en milisegundos, por lo que no es apreciable a simple vista. Para que te quede más claro, vamos a ponerle números. Supongamos que el VCC es igual a 5 volts y que el voltaje de polarización del diodo es de 0.7 volts. Entonces aquí también son 5 volts. Entonces, cuando el voltaje inducido sea igual a 0.7 volts, aquí vamos a tener 5.7 volts. Y acá, aquí en este punto, pues seguimos teniendo 5 volts. Por lo tanto, entre este punto y este punto, tenemos una diferencia de potencial de 0.7 volts, lo cual es suficiente para que este diodo pueda conducir corriente. Entonces, esa corriente irá desde aquí hasta acá, a través del diodo. Ese proceso va a seguir hasta que toda la energía en forma de campo magnético se disipe en forma de corriente. Entonces, como pudiste ver, este simple diodo evita la formación de los arcos eléctricos que pueden llegar a ser peligrosos. Lo del campo magnético que colapsa e induce un voltaje con polaridad opuesta lo explica la ley de Lenz. Si alguien desea que explique con más detalle ese concepto, pueden pedirlo en los comentarios. Si te estás preguntando cómo elegir el diodo adecuado para tu proyecto, es muy sencillo. Solo tienes que tomar en cuenta dos factores. El primero es el valor de VCC con el que va a trabajar tu circuito. El segundo es el valor de la corriente que va a circular por la bobina. Una vez que conoces estos dos datos, tienes que buscar un diodo que soporte ambos valores. Pongamos un ejemplo. Digamos que nuestro VCC es de 5 volts, como habíamos dicho anteriormente, y que la corriente que va a circular por la bobina es de 100 mA. Aquí tengo la hoja de datos de un diodo que utilicé en un proyecto pasado. Para este caso, tengo que revisar dos de sus parámetros. El primero es este, el RMS Reverse Voltage, o voltaje inverso. Yo utilicé un 1N4001G, el de aquí. Y su voltaje inverso es de 35 volts, por lo que el primer requisito se cumple sin problemas. Ahora, el segundo parámetro es el Average Rectified Output Current, o corriente de salida rectificada promedio. Este parámetro tiene un valor de 1 ampere para todos estos modelos, por lo que también cumple de manera sobrada con el segundo requisito. Y pues es así de sencillo. Si tienes que elegir entre varios modelos de diodo que cumplen con estos requisitos, entonces selecciona el que sea más rápido,
ya que la disipación de energía tiene que llevarse a cabo en el menor tiempo posible. Ese dato lo puedes consultar aquí, donde dice Typical Reverse Recovery Time. En este caso es de 2 microsegundos. Pues bueno, esto es básicamente todo lo que tenía que decir en este video. El resto de la teoría es lo mismo que expliqué en los 2 videos anteriores. Los parámetros que hay que tomar en cuenta, el cálculo de las corrientes, de los voltajes y de las resistencias. Todo es igual, tanto para cargas inductivas como para cargas no inductivas. De hecho, el diodo ni siquiera se toma en cuenta para los cálculos, ya que no interviene para nada en el funcionamiento del transistor como interruptor. Simplemente se coloca en su lugar y ya. Por eso te pido que veas esos videos si te interesa saber cómo se usa un transistor BJT como interruptor. Ahora sí, eso es todo. Si lo deseas, suscríbete y comparte. Si tienes dudas, críticas, comentarios, sugerencias o peticiones, ya sabes en dónde colocarlas. Me despido deseándote un excelente día. Adiós.